La mañana del 1 de mayo de 2015 parecía como cualquier otra en la costa sur de Jalisco. El sol brillaba sobre la vegetación densa mientras los helicópteros del ejército mexicano sobrevolaban la región en busca de un objetivo concreto: capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más temido de México. Lo que los militares no sabían es que esa mañana se encontrarían con una sorpresa mortal. Mientras sobrevolaban la zona, una ráfaga de fuego antiaéreo iluminó el cielo. Un lanzacohetes impactó de lleno el fuselaje del helicóptero Cougar 725, haciendo que el aire se llenara de llamas y escombros. La nave perdió el control y cayó en picada. En su interior, 9 soldados gritaban desesperadamente, sabiendo que su destino estaba sellado. Minutos después, el helicóptero se desplomó en una carretera de la región de Villa Purificación. Las llamas lo consumieron por completo. Los habitantes de la zona, acostumbrados a la violencia del narcotráfico, observaban con horror cómo los restos de la aeronave ardían en el asfalto. El cártel Jalisco Nueva Generación había declarado la guerra al Estado. El ataque no solo marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México, sino que envió un mensaje claro: El Mencho no temía a nadie, ni siquiera al gobierno federal. Antes de comenzar con esta impactante historia, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. El origen del Mencho: pobreza, crimen y poder. Para entender cómo un hombre pudo desafiar abiertamente al Estado mexicano y convertir a su cártel en el más poderoso de América Latina, hay que remontarse a sus orígenes. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en el pueblo de Aguililla, Michoacán, en el seno de una familia humilde. Desde niño, conoció la miseria. Su familia sobrevivía como podía, trabajando en la siembra de aguacates y otros cultivos. Pero la pobreza era insoportable. A los 12 años, el Mencho tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: abandonó la escuela y comenzó a trabajar en los campos de aguacate. Lo que no sabía es que ese trabajo lo pondría en contacto con el mundo del narcotráfico. Las plantaciones donde trabajaba estaban infiltradas por el Cártel del Milenio, una organización criminal que utilizaba las exportaciones de aguacate para mover grandes cantidades de marihuana y cocaína. Poco a poco, el joven Nemesio comenzó a involucrarse en el negocio. Primero como un simple mensajero, luego como un sicario y, finalmente, como un hombre de confianza dentro del cártel. Pero el verdadero cambio en su vida llegó en la década de los 80, cuando cruzó ilegalmente la frontera y se estableció en California. Allí, en lugar de buscar una vida honesta, se involucró en el tráfico de heroína y metanfetamina. Sin embargo, su carrera criminal en Estados Unidos fue corta. En 1992, fue arrestado junto a su hermano y condenado a prisión. Tras cumplir 3 años en una cárcel de Texas, fue deportado a México en 1997. Pero en lugar de alejarse del crimen, regresó con más ambición y con un objetivo claro: convertirse en el narcotraficante más poderoso de México. El nacimiento del cártel Jalisco Nueva Generación y la masacre de los Zetas. Para finales de los años 2000, el panorama del narcotráfico en México estaba en caos. La guerra entre el cártel de Sinaloa y los Zetas había sumido al país en una ola de violencia sin precedentes. Aprovechando el vacío de poder dejado por la caída del Cártel del Milenio, el Mencho fundó su propia organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Pero para consolidar su poder, debía eliminar a su mayor enemigo, los Zetas. Fue entonces cuando llevó a cabo una de las masacres más brutales de la historia del crimen organizado. En 2011, ordenó la ejecución de más de 35 miembros de los Zetas en Veracruz. Los cadáveres fueron abandonados en una carretera con un mensaje claro: venimos por todos ustedes. El CJNG se hizo famoso por su brutalidad.
A diferencia de otros cárteles, no solo ejecutaban a sus enemigos, sino que los torturaban y grababan sus muertes para infundir terror. Una de sus tácticas más conocidas era el guiso, sumergir a sus víctimas en barriles con ácido hasta disolver sus cuerpos. Con el tiempo, el CJNG se convirtió en el cártel más poderoso de México, expandiéndose rápidamente a estados como Guanajuato, Colima y Michoacán. Su capacidad armamentística era impresionante. Poseían fusiles de alto calibre, vehículos blindados y hasta lanzacohetes, como quedó demostrado en el ataque al helicóptero militar en 2015. Las ejecuciones más brutales del CJNG. A medida que el CJNG crecía, también lo hacía su nivel de violencia. Algunas de sus ejecuciones más impactantes incluyen la masacre de Guanajuato 2020. El CJNG irrumpió en un centro de rehabilitación para drogadictos y ejecutó a 27 personas. El caso de los colgados de Uruapan 2019, 19 cuerpos fueron encontrados colgados de un puente, con narcomensajes que advertían a sus rivales que así terminarían todos. El secuestro de los hijos del Chapo 2016, en un golpe sin precedentes, sicarios del CJNG secuestraron a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán en un restaurante de Puerto Vallarta. Estas acciones demostraron que el Mencho no solo era un narcotraficante ambicioso, sino también un estratega sin escrúpulos. ¿Dónde está el Mencho hoy? El hombre más buscado de América Latina. A pesar de ser el líder del cártel más sanguinario de México, el Mencho se ha mantenido en la sombra. A diferencia de otros capos, no se exhibe en fiestas ni presume de su riqueza en redes sociales. Se mueve constantemente y ha logrado evadir a las autoridades durante años. Pero su salud parece estar jugando en su contra. Se rumorea que sufre de insuficiencia renal, lo que lo obliga a recibir tratamientos de diálisis en clínicas clandestinas. Algunos informes incluso sugieren que ya podría estar muerto, aunque su cártel sigue operando con total normalidad. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasará cuando el Mencho ya no esté? Su cártel ha crecido tanto que es difícil imaginar que se disolverá con su caída. Más bien, es probable que sus lugartenientes inicien una lucha interna por el control del imperio que construyó con sangre y terror. Hasta el día de hoy, el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, y su líder, el Mencho, el hombre más buscado de América Latina. Suscríbete para más historias impactantes y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás del crimen organizado.